lo que vamos a estar leyendo. Y rápidamente, gloria a Dios, aleluya. Mi hermana, ya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Señor les bendiga, sean todos bienvenidos a la casa de Dios y vamos a dar inicio al estudio de este miércoles. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor es grande y maravilloso. Y vamos a estar leyendo en el Salmo 92, el versículo 12 al 15. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor bendito, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por tenernos aquí en tu casa, Señor bendito. Te pedimos en esta hora que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas, oh Padre Santo. Que seas tú, Señor, tocando, que seas tú transformándonos, Señor bendito. Que esta palabra tuya, Señor, penetre a lo más profundo de nuestros corazones, Señor bendito, aleluya. Y que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor amado, para atesorar, Señor, y entender esta palabra que tú traes en esta tarde, Señor bendito. Oh Señor, te pedimos que seas tú, Señor, enseñándonos, Padre, y para que podamos, Señor bendito, atesorar esta palabra y poder, Señor, usarla, Padre, a tiempo, Señor, que sea necesario, Señor bendito. Que cuando nosotros hablamos nuestros labios, Señor, nuestra boca, Padre, esta palabra tuya, Señor, salga de lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y sea, Padre, de edificación para otro, Señor, para aquel que esté necesitado, Padre Santo, para aquel que, Señor en bendito, esté quebrantado, Señor, para, Señor bendito, levantar y restaurar la vida, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, oh Padre Santo. Pasa tu carbón encendido por mis labios, Señor, y que sea tu palabra la que, Señor bendito, salga por mis labios, Señor amado. Limpia mi mente, Señor, y mi corazón, Señor bendito, y sé tú, Señor, hablando a tu pueblo, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Puede tomar asiento, mi hermano. Gloria a Dios, aleluya. Hoy vamos a estar desarrollando el tema: las evidencias de la palmera se ven reflejadas en el justo. En Isaías 5 habla de una viña que se pensaba que sería fructífera, pero por su vileza no dio el fruto esperado. Y en su aplicabilidad se relaciona a Israel. En el Evangelio de San Mateo 3:10, vamos a estar pasando a Mateo 3:10. Use su Biblia, mi hermano. Mire lo que dice. En Mateo 3:10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no dé fruto es cortado y echado al fuego. Si se tiene en cuenta, los versículos se relacionan al hombre y a su servicio. Si no trabajamos, si no damos frutos, seremos cortados y echados al fuego. En el Evangelio de Jesucristo, según San Juan 15, del 5 al 6,
menciona, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él. Mire lo que habla la palabra acá. El que está en mí, dice el Señor, y yo en él. O sea, no es que nosotros estemos nomás en el Señor, sino que el Señor esté en nosotros. Este lleva muchos frutos. Porque sin mí nada podéis hacer. Todo este texto habla de los pámpanos y es aplicado a la iglesia. Es aplicado a nosotros. En el Salmo 92, del 12 al 15, se encuentra una correspondencia del justo como la palmera. Es decir, cuando el ser humano se inclina a la justicia predicha por este salmo, es hacerse dueño a las características florecientes de una palmera. ¿Qué es la palmera? La palmera se diferencia de los demás árboles por sus características particulares. Es algo muy aparte de cualquier árbol que podamos ver. Es muy diferente. Porque dice, de las características particulares, y se aplica como símbolo al cristiano. Porque el cristianismo es donde el hombre llega a ser justificado, según expresa en San Pablo en Romanos 5:1. Vamos a leer Romanos 5:1. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a Romanos 5:1. Vamos a estar abriendo bastante la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, en el cristianismo es donde el hombre llega a ser justificado por nuestro Señor Jesucristo. Al considerar la palmera desde el tiempo y lugar de su nacimiento, su crecimiento, su desarrollo y sus frutos, sus utilidades, hallamos una gama de conocimientos cognitivos que proporciona un ejemplar y a su vez los beneficios provenientes de sus propiedades. Si esto lo transferimos al sistema espiritual, seguro que la gente mirará en nosotros algo muy diferente. Una palmera nace en el desierto. Es en el lugar donde desarrolla su cuerpo, su tallo se extiende hacia arriba, florece, da fruto y muestra sus propiedades sin decaer. El sentido de pertenencia, que a su vez le da el valor requerido ante los demás árboles. Al mismo tiempo, el desierto se caracteriza como un lugar deshabitado, un lugar desolado, despoblado, solitario, con mucha brisa.
en el desierto podemos ver, como quien dice, un campo libre, sin árboles que den sombra, sin ríos. Está aquello desolado, está solo completamente. No hay sombra, mi hermano. Cuesta encontrar sombra. Que a su vez, dice, es arenoso, rocoso, árido, desecado. Se encuentra toda clase de inconvenientes y dificultades, donde muy pocos árboles germinan y sobreviven. Ahí es donde la palmera crece. Ahí es donde el cristiano tiene que crecer. El ser cristiano, mi hermano, no es todo lleno de árboles y ríos y agua que hasta sobreabunda. Es un lugar seco, sin sombras, sin árboles, con mucha brisa, arena. Puede plantar quizás una mata de rosas y se va a morir, se va a secar. Así es el cristianismo a veces. No hay agua. Estamos secos por falta de buscar al que da el agua, al que sacia nuestra sed, al que nos puede dar esa sombra. Eso es lo que sucede a veces en nosotros. Por eso a veces estamos pasando dificultades, donde muy pocos árboles, dice, pueden vivir o pueden germinar o pueden sobrevivir. Cuando leemos el Salmo 92, del 12 al 15, podemos comprender que la propiedad de la vida cristiana está detallada en la explicación de estos textos. Esto nos deja ver la dificultad que es habitar en medio de un mundo con tantos problemas, con tantas dificultades, con tentaciones por donde quiera, enriquecimientos ilícitos, como los que vinieron a José en casa de Potifar, el egipcio. José permaneció en pie donde muchos resbalaban y caían. ¿Y qué podemos decir de Sadrac, Mesac y Abednego? Vivieron donde ya muchos habían muerto. Esto nos inspira a saber que el verdadero cristiano es aquel que no le tiene miedo a las miles de dificultades que le rodean. Recordemos el barco de Noé, que entre más agua caía, más se elevaba. El Señor quiere que nosotros vivamos en medio de toda esa dificultad, que vivamos siempre confiando en Él, siempre viéndole a Él. Que no miremos qué tan grande es la dificultad o qué tan grande es el problema o el obstáculo por el cual estamos pasando, sino que veamos qué tan grande es el Dios que tenemos con nosotros. Ahí es donde nosotros podemos vivir en medio de ese mundo dificultoso.
en medio de esta tierra. Porque van a venir muchas dificultades. Van a venir muchos problemas. Pero el Señor quiere que en medio de todo eso, nosotros aprendamos a vivir siempre enfocándonos en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Ahí es donde el Señor quiere que nosotros estemos, no viendo las dificultades, sino que concentrándonos en el que puede resolver nuestra dificultad. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a través de estos versículos. No que nosotros digamos, ay Señor, mira todo lo que estoy pasando. El Señor ya lo sabe. El Señor sabe por todo lo que tú estás pasando. Y no le estoy diciendo que no le diga así al Señor, sino que le quiero dejar saber de que el Señor ya lo sabe. Pero que nuestro enfoque no sea en la dificultad que estamos pasando, sino que en el que puede resolver la dificultad, que es más grande que la dificultad que está al frente de nosotros, que es Dios. En Él es que nosotros tenemos que enfocarnos. Y ahí es donde podemos decir, vamos a vivir en medio de muchos que han muerto. Esto nos inspira a saber que el verdadero cristiano es aquel que no le tiene miedo a miles de dificultades. Recordemos el barco, dice, que entre más agua no se hundía, sino que se elevaba. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más dificultades, entre más problemas nos vengan, el Señor nos está preparando para subir. ¿Sabe que usted no puede subir de posición si usted no ha pasado por un proceso? Porque ¿quién de aquí, mi hermano, ha entrado a una compañía y directamente le dan de jefe? Hay un proceso. Hay un proceso que pasar y no todo es agradable a nosotros. No todo es agradable a nosotros. ¿Por qué venimos acá y empezamos a decir las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Y decimos después de que el Señor nos ha pasado por procesos venimos y le decimos y después de último terminamos con, pero gracias a Dios que Él me ayudó en el proceso por el cual yo estaba pasando, por el cual yo estaba viviendo. Porque hay un proceso, hay un precio por el que tenemos que pagar para poder elevarnos, para poder llegar a la presencia de Dios. Y aquí, entre más agua, más se elevaba el arca. Qué lindo lo que el Señor nos habla. Más alto se elevaba. De la impresión que entre más problemas rodee al creyente, su fe se purifica. Así es que nuestra fe es purificada. Se purifica más, entre más dificultades pasemos o entre más problemas pasemos, nuestra fe se purifica más o se purifica mejor. Nuestra confianza en el Señor es más estable porque aprendemos a confiar, a poner nuestra confianza en el Señor. En lugar de correr para el vecino o en lugar de correr hacia el doctor, corremos ante la presencia del Señor primero. No le digo que ir al doctor es mal, no es malo, pero es bueno correr a la presencia del Señor primero. Y eso es lo que aquí el Señor nos está hablando, que nosotros aprendamos a correr a la presencia de Dios, a confiar en el Señor, a estar estable en el Señor. Porque así se ancla en las promesas
del Omnipotente, así como dice el versículo 91, digo el Salmo 91. Recordemos a Daniel, viviendo en medio de la gran potencia babilónica, fue lanzado en medio del foso de los leones, que no es más que una representación del imperio. Sin embargo, Dios cerró la boca de los leones. Si nosotros a veces vemos un perrito y salimos corriendo, ¿se imagina un león? ¿Se imagina ser tirado? Wow. A veces como que se nos olvida el Dios tan grande y poderoso que nosotros tenemos. A veces se nos olvida, hermano. Dice que cerró la boca de los leones. Entonces estos hombres, dice, vivieron y dieron fruto y permanecieron firmes como la palmera. ¿Usted cree que Daniel era de esas personas que oraba cuando se recordaba? Daniel era un hombre de oración, un hombre que le creía a su Dios, un hombre fiel, un hombre recto, que puso su confianza en el Dios Todopoderoso. Ese es como lo dieron frutos y permanecieron firmes como una palmera. Vamos a ver la raíz de la palmera. La palmera posee una particularidad de germinar. Trata de profundizar sus raíces sobre la arena hasta encontrar tierra firme. ¿Usted ha caminado en la playa? ¿Ve cómo sus pies se hunden en la arena? Pero llega a un nivel de que está la tierra abajo y a sus pies ya no se le están hundiendo. Están más firmes. Así es el cristianismo. Empezamos como un niño aprendiendo a caminar y los pies se nos hunden un poco. Pero conforme vamos estudiando la palabra y vamos aprendiendo de la palabra, entonces echamos raíz. ¿Usted se ha puesto a pensar que cuando sembramos un árbol y lo queremos mover del área donde lo hemos sembrado a otro lugar, ha visto cómo la raíz se ha alargado? O a veces quizás alguna planta, la raíz se ha expandido, ha crecido, porque va buscando el agua. Y la palabra dice que Jesucristo es el agua divina. Nosotros tenemos que ir buscando el que quita nuestra sed, el que sacia nuestra sed. Así es como nosotros tenemos que ir. La raíz va buscando, se va profundizando de la palmera hasta que llega a la superficie, a la tierra, tal como si fuera, dice, una motobomba con muchos caballajes. El agua que extrae la palmera se convierte en un aliciente para los caminantes moribundos.
¿Se imagina ir en el desierto con mucha sed y el sol tan fuerte y encontrar un vaso de agua en medio? ¿Cómo se sentiría usted? Eso es lo más bello que pudiera sucedernos. Ir en un desierto y encontrar agua, muriéndonos de sed, moribundos en el desierto. Tal como la experiencia que tuvo Moisés cuando llegaron a Elim. En Éxodo 15:27 dice, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. La forma de caracterizar la raíz de este árbol representa el creyente que ha sido justificado por la gracia de Dios, quien además debe tener la misma disciplina de la palmera. Y como le digo, va creciendo esa raíz hasta que llega a la superficie de la tierra. Los principios del cristiano es que cada día debe profundizar su adoración, la oración, la lectura de la palabra de Dios. Ve cómo comencé al principio que dije que tenemos que venir a aprovechar el tiempo los miércoles de entrar en esa oración al Señor. Si orábamos 5 minutos, vamos a orar 10. Si oramos 10, vamos a orar 20. Y así vamos subiendo. A llegar al momento de que ya no nos importa la hora, porque estamos en lo más profundo de nuestra oración con Dios, de nuestra comunión con Dios. Así es como debemos de ser nosotros. Tenemos que profundizarnos en la oración, en la adoración y en la lectura. Tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que ir subiendo. Así es como lo vamos a lograr. Así es como no vamos a ser engañados. Así es como nadie nos va a poder sacar o movernos de donde estamos. Así es como no nos van a poder tumbar. Porque nuestras raíces van a estar tan largas, tan fuertes, metidas en el Señor, agarrados del Señor. ¿Quién lo va a poder mover así? Trate de mover un árbol que ya está bien crecido. Mi hermano va a necesitar maquinaria para poder tirar ese árbol. Pero vaya a querer tirar un árbol que está recién plantado, que sus raíces todavía no están largas, no están profundas. Es fácil. El otro día yo salí al jardín y empecé a sacar toda la hierba mala. Hermano, no necesité ninguna maquinaria, solo mis manos y salía con raíz, con una raíz bien chiquitita. O sea, no tuve ni que hacer el esfuerzo para removerlas. Así estamos nosotros a veces. El enemigo no tiene que hacer ningún esfuerzo para sacarnos del camino del Señor, porque nuestras raíces no están profundas todavía. Tenemos que tratar, mi hermano, de profundizar nuestras raíces en la roca que es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Permanecer en comunión con la iglesia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, hasta hacer que la obra del Espíritu Santo salga y flote, y sean favorizados quienes nos rodean. O sea, no solo nosotros, sino que las personas que están alrededor nuestra son bendecidos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos y hemos aprendido en quién debe estar nuestra confianza.
que es en Cristo Jesús. Y podemos ser de bendición para otros. Eso es lo que el Señor quiere y eso es lo que el Señor está hablando en nosotros. Pero tenemos que profundizarnos con nuestras raíces. Meternos en el Señor. Saber en realidad quiénes somos en Cristo Jesús. Quiénes que somos hijos escogidos por Él. Nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender y muchos desafortunadamente no hemos entendido por qué o la razón que estamos adentro de la iglesia. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos en este día. Permanecer en comunión con la iglesia, perfeccionando la santidad en el temor a Dios, hasta hacer que la obra del Espíritu Santo salga y flote y sea favorizado a quienes nos rodean. Algo asombroso que tiene el crecimiento de la raíz es que en sí misma se profundiza y se ha desarrollado hasta crear un enjambre eficaz que soporta el peso del cuerpo del árbol. Mire qué base la que tiene, qué fundamento el que tiene tan fuerte. Y se desarrolla, dice, hasta crear un ejemplo eficaz que soporta el peso del cuerpo del árbol con sus frutos de las corrientes, de las brisas que a menudo tratan de tumbarla. Entonces los problemas, las dificultades que vengan a nosotros serían más difíciles de podernos hacer caer o de tumbarnos, porque nuestra raíz ya está bien profunda. En Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ahora vamos a ver el tallo. El tallo está formado de dos cortezas, una interna y otra externa. La externa es fuerte y la interna es blanda. La corteza de afuera sirve para protección de su cuerpo, lo cual quiere decir que no todo punzante la hiere tan fácil. No cualquier cosa puede dañarla. No cualquier cosa puede penetrar. Así debe ser el cristiano en todo tiempo. Debe estar vestido de la armadura de Dios para resistir todos los dardos del maligno. Así es como el Señor quiere que estemos para poder resistir los dardos del maligno. La corteza interna es blanda, sensible, a su vez llena de agua para el sustento permanente. Tal como debe de ser el corazón del cristiano, dócil, para percibir con esmero y entusiasmo la palabra de Dios. La corteza dura y la blanda tienen unas funciones formidables cuando llegan los torbellinos, las tormentas, los fuertes vientos. El movimiento que ella produce hace que la corteza blanda moje por completo la corteza dura, haciéndola elástica, flexible. ¿Qué quiere decir eso? Ha visto que cuando vienen las tormentas, yo no sé si usted ha visto a veces en las noticias cuando pasan los huracanes allá en Miami o en lugares donde tropicales, la palmera se dobla.
¿Algún día se ha puesto a pensar usted por qué la palmera es tan alta y se dobla, pero no se corta? Por esto. Dice que es flexible. La corteza dura y la blanda tienen una función formidable cuando llegan los torbellinos, las tormentas, los fuertes vientos. El movimiento que ella produce hace que la corteza blanda moje por completo a la corteza dura, haciéndola flexible, elástica, imponente frente al riesgo que la rodea. ¿Y nosotros? ¿Qué es lo que nos hace los dardos del enemigo? Nos dobla, pero regresamos. Regresamos al camino. Regresamos a la presencia de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Que no importa lo que te haga hecho el enemigo, no importa todo lo que haya venido a ti, pero regresas a estar firme. Y eso es lo que sucede con la palmera. Se dobla, pero a la vez se regresa. Y pasó la tormenta, pasaron esos vientos y usted la ve firme. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Quiere que nosotros nos afirmemos en Él. Que aunque el enemigo nos quiera tumbar, que aunque el enemigo nos quiera sacar, nosotros nos mantengamos firmes en el Señor. Pero todo esto no puede venir si no hay un fundamento fuerte, si no hay una base fuerte. Y esa es nuestra adoración, nuestra oración y nuestra enseñanza en la palabra o la lectura. Estudiar la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Es tan fácil, hermano, pero a veces lo vemos tan difícil o lo hacemos difícil nosotros. El fruto de la palmera, dice, es abundante y permanente, donde se supone que en todas las épocas del año conserva su fruto y contienen más de 350 derivados para usos diferentes. Es muy importante. Esto nos exhorta a cabalidad, dice, que el fruto del cristiano debe ser continuo, dando fruto todos los días. Todos los días deberíamos de dar frutos. Todos los días. Si es que, hermano, tenemos mucho que aprender de la palmera. Tenemos mucho que aprender de esta palabra. La palmera, dice, vive en el desierto. El desierto no la marchita, porque fue creada para habitar en él. Y nosotros somos creados para vivir en medio de esta dificultad, porque sabemos que algún día vamos a salir de esto y vamos a estar ante la presencia del Señor. La resequedad no la mata, no debe de matar a nosotros también, porque sus raíces se profundizan y traen agua a la superficie. Los ventarrones, brisas, huracanes no la arrancarán, porque por las características de las raíces, unas se profundizan y otras entre sí
se entretejan, se agarran. En la arena no muere, dice, porque extiende sus raíces muy profundas. El calor del sol no la quema, porque su cuerpo está protegido con una coraza fuerte que la defiende de los rayos solares. El invierno no la pudre, porque su corazón está guardado en algo fuerte, en una capa protectora. Su fruto permanece porque el viento no la tumba. Se halla protegido entre carpetas que lo guardan del viento, del calor y del agua. El cristiano fue creado para vivir de triunfo en triunfo. Para eso fuimos creados. Todas las características y detalles expuestos interiormente dan paso a una concepción, dice, práctica y obvia, donde se podría determinar que el desierto es tipo del mundo con sus debilidades. Así es que estamos en medio de un mundo, pero no somos de acá. No somos. Nuestras raíces están agarradas de la roca que es Cristo. Porque van a venir más dificultades quizás. Esta pandemia ha alejado a muchos, hermanos. Ha alejado a muchos. Ha apagado a muchos. Y no solo aquí, en todo el mundo. Pero aquellos que han aprendido y que han metido sus raíces en esa roca fuerte que es Cristo, van a permanecer. Vamos a permanecer. Y nada nos va a tumbar. Ninguna dificultad, ninguna enfermedad, ninguna pandemia nos va a apartar de los caminos de Dios. Porque sabemos en quién hemos puesto o hemos fundado nuestra confianza. Y nos hemos agarrado de esa roca. Hemos profundizado nuestras raíces. Y no tan fácil nos van a tumbar. No tan fácil las tempestades o los obstáculos nos van a tumbar, hermano. Así es que cada cristiano debe imitar a la palmera, que con sus raíces profundas se caracteriza ante los demás árboles. Un cristiano tiene que caracterizarse ante el mundo. Que sepan que usted es un hijo de Dios, un escogido de Dios. Eso es lo que tenemos que enseñar allá afuera. Así nos debemos de profundizar más en la búsqueda de Dios, en la oración, en el ayuno, en la adoración, en la lectura, en la obediencia a la palabra de Dios, en la paciencia, en las alabanzas, en la santidad. Hay que considerar que la palmera en su totalidad, toda es útil. Y nosotros en todo somos útiles. En todo, mi hermano. De igual manera lo debe ser el hombre de Dios. En cualquier momento. Todas estas características son encontradas en la palmera y el salmista se las quiere aplicar al cristiano o se las aplica al cristiano acá. Si permanecemos en Cristo, en fe, en armonía con la iglesia. Es cierto que es dificilísimo, es bien difícil
ser creyentes en medio de este mundo con tantos problemas, con tanta dificultad. Pero sin embargo el cristiano, comparado como la palmera, sí lo puede hacer. Como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo aquel que ha entendido la palabra de Dios puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el Dios que nosotros adoramos. A ese es el Dios que nosotros debemos de exaltar, debemos de postrarnos, debemos de profundizarnos. Que nuestras raíces estén bien ensartadas en el Señor. Busquemos más del Señor, mi hermano. Eso es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros, que nos metamos más en el Señor, para que cuando venga toda tempestad, todo problema, toda dificultad, nosotros podamos permanecer en el Señor. Póngase de pie, mi hermano. Dele un aplauso al Señor en esta tarde. El Señor es grande, el Señor es maravilloso. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Amén. Y busquemos del Señor siempre. Padre, te damos gracias, Señor bendito. Tú eres un Dios grande, un Dios maravilloso. Queremos, Señor bendito, exaltarte siempre. Queremos, Padre Santo, aprender como esa palmera, Padre, que es el fundamento que tú nos das, Señor bendito. Que, Padre, ese ejemplo que tú nos has dado, Padre bendito. Oh, más grande, Señor bendito, que eres tú mismo, Señor amado. Que sepamos, Señor bendito, buscar, Señor, siempre de tu presencia, profundizarnos en la palabra, en la oración, Señor, en nuestro servicio a ti, oh Padre Santo. Que Padre Santo pueda ser siempre tú, Señor, ese Padre, ese Dios vivo, ese Dios verdadero en nuestra vida, Señor. Que siempre, Padre, cuando venga la dificultad podamos, Señor, Padre, levantarnos en medio de esas dificultades, Padre, porque sabemos que el que está con nosotros, Señor, es más poderoso que cualquier dificultad, que cualquier problema, que cualquier escasez que pueda venir a nuestras vidas, Padre Santo. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has hablado primeramente a mi vida, Señor. Porque tú quieres, Padre, que yo me profundice más, Señor, en tu palabra, en oración, Señor. Oh Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque has hablado a mi vida primeramente, Señor bendito. Perdónanos, Señor, si no hemos sabido ser, Padre, esos cristianos, Señor bendito, esos cristianos, Señor, que se profundizan, Padre, en esa palabra tuya, Padre. Pero ahora, Señor bendito, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, y que desde hoy en adelante, Padre, vamos a, Señor, a hacer tu voluntad, oh Padre. Vamos a buscar, escudriñar más tu palabra, Señor bendito, a empaparnos, a llenarnos de tu palabra, de tu sabiduría, Padre Santo. Oh Dios mío, para que cuando vengan esos tiempos difíciles, Padre, nosotros podamos abrir nuestra boca, Señor, y poder, Señor bendito, confesar con nuestros labios, Padre, que el que tenemos con nosotros es más poderoso que todo lo que pueda venir contra cada uno de nosotros, Señor bendito. Gracias, Padre, por estar siempre ahí con nosotros, Señor, levantándonos cuando, Padre Santo, queremos, Señor bendito, quizás, Padre Santo, caer, Señor, o quizás cuando, Padre, el enemigo tira, Padre, problemas a nuestras vidas o dardos a nuestras vidas, Señor, y que, Padre Santo, nos doblamos, pero, Señor, cuando pasa todo ese problema, Padre, nos levantamos una vez más, Señor, como esa palmera, Padre, firme, Señor, en tus caminos, oh Padre Santo. Gracias te damos, Señor bendito, por hablar a nuestra vida, Señor, y te agradecemos, Padre, por este día, Señor, por estar en tu casa, Padre, de oración, Señor bendito. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Y sé tú, Señor, tratando con nuestras vidas, oh Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la honra, te damos la gloria y te damos todo honor a ti, oh Señor bendito. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Dele aplauso fuerte al Señor, mi hermano.